nuestra Biblia, que es Lucas 15. Lucas 15, del 3 al 32. Conforme lo vayan encontrando, les voy a pedir por favor que se vayan poniendo de pie y lo vamos a leer. Los varones, los versículos pares, las mujeres, los versículos nones. Los versículos nones, las mujeres, por favor. Los pares, los varones. Lucas 15, del 3 al 32. Así dice la palabra de Dios. ¿Pueden empezar, hermanas? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la novena, 9, en el desierto, que va tras la que se perdió hasta encontrarla? Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Mujer que tiene 10 diademas, si pierde más una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo hubo malgastado, vino un gran hambre de aquella provincia y comenzó a faltarle. Pues nadie le daba. Y volviendo sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levanté, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano, calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matad, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto, y era recibido, se había pedido y es llegado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haber recibido buena sangre. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba entrar. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no ha venido desobedecido jamás, y nunca me ha dado ni un cabrito para casarme con mis amigos.
consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Todos juntos? Era necesario hacer fiesta de descansos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es palabra de Dios. Vamos a permanecer así de pie y le damos la bienvenida a nuestro hermano Ernesto que está el día de hoy el mensaje. Vamos a orar así como estamos. Damos gracias a Dios por este día. Oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias por la bendición de tu palabra en esta mañana. Damos gracias por el gozo de la salvación que tenemos, los que hemos conocido. Y damos gracias por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, Señor, a aquellos que todavía no la conocen, a aquellos que todavía no reciben el regalo de Dios en Cristo. Te pedimos, Señor, que en esta mañana estamos agradecidos también, Padre, por el cumpleaños de Esmeralda, que tú bendigas a la familia, que tú traigas un mensaje muy especial para ellos en este día. Y a todos nosotros, Señor, danos la confirmación de la respuesta que hemos dado a tu invitación. Y como dice tu palabra, hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y damos gracias porque nosotros hemos provocado el regocijo en los cielos cuando nos hemos arrepentido, cuando nos hemos humillado delante de ti y cuando hemos dicho, sí, Señor, soy un pecador, me arrepiento. Y te damos gracias, Padre, porque en este día podemos meditar en tu palabra y la enseñanza que nos quieres dar a cada uno de nosotros en esta mañana. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Muy bien, damos gracias a Dios por Esmeralda, damos gracias a Dios por una pequeñita como ella de 3 años, ¿verdad? Que realmente cuando uno empieza en la vida, pues no tiene idea de todas las cosas que le esperan en el futuro, ¿verdad? Damos gracias porque así en su inocencia, como dice la palabra de Dios, el que no creyere como un niño, ¿verdad? Porque los niños les dice uno esto y van para allá, les dice uno esto y van para acá y obedecen y están listos a hacer las cosas que los padres les mandan, ¿verdad? Y así nosotros deberíamos de ser así como los niños, hermanos, pero nosotros nos falta mucho, somos más escépticos, estamos más prejuiciados por muchas cosas. A veces decimos, no, es que la religión, no, es que esto, no, es que mis buenas obras, no, es que esto. Entonces somos más difíciles nosotros en nuestra madurez que decimos tener, ¿verdad? Y sin embargo, en la inocencia Dios puede hacer muchas cosas, en la inocencia de una persona y así como en la inocencia de un niño. Vamos a tocar esta mañana el tema perdido y hallado. En este capítulo 15 del libro de Lucas tenemos, así como en muchos parques públicos, hermanos y amigos, hay sitios donde son el departamento de búsqueda de personas perdidas. No sé si han visto en algunas grandes tiendas o grandes parques públicos, grandes lugares donde hay mucha gente, donde las ferias, por ejemplo, donde se aglomera tantísima gente y van como ríos de gente, ¿verdad? No sé si les ha tocado a veces que a uno apretujado con tantísima gente en una feria o en un lugar así donde hay mucha gente. Y hay un sitio, hay una oficina ahí de personas perdidas. Entonces, si usted perdió a su niño, pues va y lo reporta y dice, oye, pues ¿sabe qué? Mi niño tiene 3 años o tiene 5 años y lo perdí. ¿Y cómo se llama su niño? Pues tal. Bueno, entonces empiezan a rociarlo por todos lados para que aparezca el niño o la niña que se perdió, ¿verdad? Entonces es el departamento de personas perdidas. Lucas capítulo 15, tenemos algo así como en la Biblia el departamento de cosas perdidas. Tenemos ahí una oveja perdida. Dice que deja las 99 y va y busca a la que se perdió, ¿verdad? Y luego también tenemos un dracma perdido, o sea, una moneda de valor perdida también. Y dice que, pues, hace todo lo que sea necesario para encontrar esa moneda que se perdió. Y va y la encuentra la moneda hasta que barre y limpia y toda la casa para que aparezca la moneda perdida. Entonces tenemos una oveja perdida, tenemos un dracma perdido, una moneda perdida, pero también tenemos un hijo pródigo, un hijo perdido. El
El hijo pródigo, la palabra pródigo, hermanos, es algo así como un hijo que desperdicia, que le gusta desperdiciar, que no valora las cosas. No sé cuántos tienen hijos de pródigos aquí, pero muchas veces, hermanos, nosotros en la desesperación clamamos al Señor que nos regrese aquel hijo pródigo. Y así este padre que encontramos aquí, él había perdido a su hijo, ¿verdad? Él había perdido a su hijo. Así como se perdió una oveja, así como se perdió una moneda, también se pierden muchas veces los hijos. Cuando están pequeñitos como Esmeralda, pues no tenemos esa preocupación, aunque a veces les diré que a mí me pasó cuando estaban los hijos chicos en alguna tienda por ahí, una vez se nos perdió un hijo. Recuerdo que una vez fuimos a un lugar, allá a un rancho, a predicar la palabra de Dios, allá por la Ventilla, y andábamos allá en varios pueblitos, y habíamos dejado a 2 de nuestros hijos en un pueblo, y pues hasta que ya íbamos y llegamos a los otros, y los hijos pues se quedaron allá. Perdón. Se quedaron allá en el otro pueblo. Ya vamos de regreso. Afortunadamente estaban ahí sanitos, ¿verdad? Medios perdidos y todo, desconcertados, pero ahí estaban, ¿no? De tal manera que en ocasiones nosotros traemos perdida la Biblia, traemos perdidos a los hijos, traemos perdido un anillo, traemos perdidas algunas cosas, hermanos, y nosotros nos preocupa esa condición. En este caso tenemos a un hijo perdido. Un hijo que le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca y yo me voy de la casa. Yo me voy. Entonces vamos a ver aquí en Lucas capítulo 15 algunos pasos, hermanos, algunos pasos para el regreso de un hijo perdido, de un hijo que se fue, de un hijo que se alejó de su padre. Aprendemos entonces cómo se recibe gozoso a un pecador arrepentido. Vamos a estar viendo aquí en este pasaje estos conceptos. Veamos entonces algunos pasos. El primero de los pasos es la culpa del pecador. Y vean por favor ahí en el versículo 11. Dijo aquí el hijo, en el versículo 11: un hombre tenía 2 hijos, y luego dice el 12: el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. La culpa del pecador se refleja aquí por la voluntariedad del hijo, por la terquedad del hijo. El hijo dice: yo quiero mi lana y yo me voy, ¿verdad? Y el padre le dice: pero hijo, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Él lo conocía, qué tendencias tenía el hijo. Cuando están pequeñitos no hay problema, pero cuando crecen los hijos, hermanos, entonces los hijos toman y quieren tomar sus decisiones de manera voluntaria, de manera necia, de manera terca muchas veces, y ellos dicen: yo quiero hacer esto. Y el padre dice: pero te vas a topar con pared, pero vas a encontrar ahí problemas, vas a tener situaciones, vas a sufrir. Y el hijo dice: no, yo quiero lo que me toca y yo me voy. Entonces la terquedad está reflejada en el corazón de un hijo que está en pecado, que está voluntariamente oponiéndose al consejo de su padre. Y ahí tenemos entonces la culpa del pecador. Ahí también tenemos en el versículo 13, vean por favor: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente. Vemos la culpa del pecador en las consecuencias de sus actos, no solamente su terquedad, pero las consecuencias de sus actos, viviendo perdidamente, con los ojos cegados, no ve hasta dónde se está hundiendo en su condición pecadora, en su condición caída. Y eso, hermanos, en un sentido nos ha pasado a todos. En un sentido nos ha pasado a todos. Yo podría decir bueno, pues yo nunca le he pedido a mi papá la herencia que me toca. Yo nunca me he puesto a decir: me voy de la casa y hago esto y el otro. A lo mejor hay diferentes niveles, ¿verdad?, de terquedad de nosotros. Pero de una o de otra manera hemos sido pecadores. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. De tal manera que la culpa del pecador no es solo de este hijo pródigo, sino la culpa del pecador puede decirse que es de usted, es suya, es tuya y es mía también, ¿verdad? Somos pecadores. Dice la Escritura, el apóstol Pablo dice:
el Señor Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Un hombre de Dios que predicaba el Evangelio en diferentes regiones de Asia, de Europa, todo esto. Y sin embargo, él se apuntaba y decía, pecadores de los cuales yo soy el primero. Un hombre rescatado por Dios, contándose como pecador, ¿verdad? Así que ahí tenemos la culpa del pecador en primer lugar, el primer paso. Ver su propia culpa, tener que entender su propia necedad, la introspección de nuestra vida, hermanos. Esa palabra quizás es un poco compleja, pero es vernos a nosotros mismos dentro de nuestra podredumbre, nuestras carencias, nuestra terquedad, nuestras formas tan ruines, tan tercas de hacer las cosas, hermanos. A veces vemos una manzana por fuera, la vemos muy bonita. Hace poco fui al mercado con mi esposa y llegamos allá al mercado. Que estas manzanas están muy buenas, no están muy caras y además se ven muy bien. Pues llegamos a la casa y muy bien, pero varias manzanas, y especialmente una de ellas que yo la vi muy bonita, la manzana, grande y amarilla, se veía jugosa por fuera, pero por dentro, café, completamente manchada la manzana. Muchas veces pasa eso con nosotros. Nos vemos bien aparentemente, nos arreglamos muy bien, hacemos las cosas, tratamos de dar una apariencia muy bien, pero dentro de nosotros traemos culpas, traemos cosas turbulentas ahí que están dañando y minando nuestro interior. La culpa del pecador, poder ver nuestra realidad dentro de nosotros mismos. Pero además de esta condición, hermanos, en la cual pasó el hijo pródigo, podemos ver también la miseria del pecador. En el versículo 14, dice ahí, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. La miseria del pecador. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, le reclamaba a la iglesia de Filadelfia y le decía, dice, tú dices soy rico, pero no sabes que eres un miserable, pobre, ciego. ¿Qué le estaba tratando de decir? Que a veces nosotros pensamos que estamos muy bien y sabemos que dentro de nosotros mismos estamos muy mal, ¿verdad? De tal manera que este hijo pródigo se tuvo que dar cuenta de su miseria cuando se le acabó todo lo que tenía. Y cuando se vio sin dinero, y cuando malgastó en rameras y esto y el otro, malgastó el dinero que le había dado su padre, entonces vio su condición y vio su propia miseria. Necesitamos muchas veces darnos cuenta de nuestra miseria, hermanos. Si no entendemos nuestra miseria, muchas veces no reaccionamos a las necesidades de conocer a Dios, de buscar a Dios, de encontrar el consuelo y el refugio en el Señor. Y también vemos en el versículo 15 su vano esfuerzo. En el versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Sus muchos amigos por causa del dinero se esfumaron. ¿Y ahora quiénes eran sus amigos? Los cerdos. ¿Podemos quedarnos con esos amigos malolientes? ¿Ah? Podemos ponerlos en la mesa con nosotros y decirle, a ver, cerdito, te voy a poner un moñito, te voy a lavar, te voy a bañar, te voy a sentar aquí conmigo y vas a estar aquí conmigo comiendo juntos. Tú y yo somos amigos. Tú te comes tus algarrobas y me las compartes. ¿Ah? Entonces el cerdito va a ver allá el chiquero, como dice, ¿no? La laguna, el charco ahí lleno de lodo. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a quedar en la mesa con nosotros ahí con el moñito así bonito y todo? Va a decir, no, aquí no es mi lugar. Le va a decir, vente amigo, vente conmigo, vamos a bañarnos en lodo. Vamos con él. Él quiere ser nuestro amigo. Entonces ahí encontramos la realidad de nuestra miseria cuando vamos hasta el punto más bajo. Cuando nos enlodamos y cuando vemos el pecado, la realidad de nuestro pecado. Y ahí tenía este hombre, este pródigo,
la realidad de su vida. Estaba en lo más hondo y lo más profundo, y el vano esfuerzo que solamente le producía hambre y dolor de estómago que no podía saciar su hambre. Y entonces fue cuando Dios pudo trabajar en él. Entonces fue cuando él se dio cuenta de su propia condición. Y vemos el tercer paso ahí en la vida del hijo pródigo, el arrepentimiento del pecador. Vemos ahí en los versículos 17 la conciencia de la pecaminosidad. Dice en el versículo 17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando nosotros llegamos al punto más bajo es cuando podemos clamar al Señor y decir: Padre Celestial, no soy digno de ti. Tú sabes mi condición tan caída, cuán bajo he caído, Señor. Y así este hombre se pudo humillar y se pudo arrepentir delante de su Padre, delante del Padre Celestial primero, y poder ir a su papá y poder reconocer su condición caída. Ahí tenemos la culpa, ahí tenemos la miseria del pecador, pero también tenemos el arrepentimiento del pecador. Cómo Dios nos tiene que hundir y humillar muchas veces para que reconozcamos nuestras carencias y nuestras condiciones tan terribles que tenemos delante de Dios. Y así también en el versículo 20, en la primera parte dice: y levantándose, ¿qué hizo aquel hombre? Vino a su padre. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición es cuando podemos ir a nuestro padre. Mientras no reconocemos nuestra condición, ahí estamos en el chiquero, ahí estamos en el lodazal, ahí estamos en la condición caída, hasta que nosotros reconocemos que no podemos más, podemos ir a nuestro Padre y podemos encontrar auxilio en Él. El cuarto paso, hermanos, que tenemos aquí, cuarto y último paso, es la restauración del pecador. La restauración del pecador. Vean por favor en el versículo 20, en la segunda parte, dice que cuando estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La restauración del pródigo, del pecador perdido. Tenemos ahí entonces esos pasos que cada uno de nosotros tenemos que pasar muchas veces para darnos cuenta de nuestra propia condición. Déjenme contarles el anécdota de unos hermanos que estaban en la escuela, un par de pequeños que estaban en la escuela. Uno tendría unos 3 años, otro 4 años seguiditos, estaban en el mismo año, ¿verdad? Pero estaban ahí en la escuela y estaban ahí a la hora del recreo, salieron al recreo y todo esto, ¿verdad? Cuando regresan del recreo estos pequeños y todo el grupo de la clase, se percata el maestro que habían rayado sus libretas que tenía ahí, sus libros de estudio y todo que estaban sobre el escritorio. Él se da cuenta que está todo rayado el material del maestro ahí de la clase. De tal manera que en ese momento este maestro se enoja y dice: a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Quién fue el niño que vino y me rayó aquí todo este material que yo tengo aquí para la clase? Entonces hay un silencio así. Dice: si no me dicen quién fue el culpable, los voy a castigar a todos. Y se oye un grito por allá atrás: fue Rodríguez, maestro. Espero que no haya aquí Rodríguez. Sí, perdón. Fue Martínez, maestro. También es Martínez, ¿no? Híjole, no le atino. Bueno. Fue Castillo. Maestro, fue Castillo. Pues el asunto es que eran 2 hermanitos. Ella separa a un muchachito y viene al frente. Separa el mayor, ¿verdad? Y viene al frente y le dice: sí, maestro, así con la cabecita así echada, ¿verdad? ¿Por qué hiciste eso, muchacho? Y le empieza a regañar y trae la tabla y le empieza a sonar, ¿verdad? Y suena uno y suena el otro y suena el otro. Y el niño pues ya estaba ya apretándose los dientes para llorar. Y entonces grita el menor allá atrás: ya no le pegue, maestro. Y viene corriendo de allá atrás el pequeño, dice: por favor, no le pegue. Yo fui el culpable. Dice el pequeño, ¿verdad? Yo fui el culpable. Entonces el mayor
Le decía así, ¿ya? Y luego le dice el pequeño, le dice el maestro al grande, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es el verdadero culpable? Y luego le dice el grande, dice, maestro, él es el culpable, pero yo soy su hermano mayor y además él está enfermito. Entonces el niño pequeño dice, pégame a mí, estaba llorando el pequeño, pégame a mí, maestro, pégame. Estaba ahí desesperado el niño pequeño. Sin embargo, el maestro ya había descargado su furia y su ira sobre el mayor. Ya lo había castigado. Entonces, cuando ve esto, el maestro reacciona y abraza al hijo mayor. Lo abraza después de que lo había golpeado y pegado fuerte, ¿verdad? Lo abraza y le dice, hijo, esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Has hecho en este día lo que Jesús hizo por nosotros. Él se puso en nuestro lugar, Él recibió la culpa de nuestra maldad y de nuestro pecado. Y así como este padre del hijo pródigo, hermanos, así como este padre se movió a misericordia y salió a recibir gozoso a este hijo perdido, caído en pecado, pero este hijo había reaccionado, ¿verdad? Este hijo había entendido la condición de pecado. Y este hijo había acudido a su padre arrepentido. Así nosotros vemos la restauración del pecador, hermanos, cuando entendemos que el pecador reconoce su pecado y se vuelve a su padre. El maestro reconoció delante de todos los alumnos que este hijo mayor había sido un ejemplo, no solamente para su hermanito, pero había sido un ejemplo de bendición para todo el grupo, ¿verdad? Para todo el grupo. Y ahí está donde Dios puede trabajar de una manera muy especial con las vidas y los corazones nuestros. Cuando entendemos, hermanos, cuando entendemos, amigos, que el Señor Jesucristo puso su vida por nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él se entregó por nuestros pecados delante del Padre y pagó el precio que nosotros debíamos haber pagado. Para finalizar, quiero hacerles pensar en el hermano mayor del hijo pródigo. Aquí leímos en este pasaje que el hijo menor que había gastado la herencia, que había vivido perdidamente y que había desperdiciado todo, tenía un hermano. Pero este hermano no actuó como el hermano del pequeño aquel en la escuela, sino actuó mal. Si ustedes se fijan, vean por favor en el versículo 28, estamos en Lucas 15, 28, dice, entonces se enojó cuando supo, ¿verdad?, que había regresado su hermano, que se había arrepentido, que su padre lo había recibido, que lo había abrazado, que estaba en sus brazos y todo, y que le había hecho fiesta. Dice en el versículo 28, se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido. Pero cuando viene tu hijo, verso 30, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es ahí. Lo que vemos es una actitud de rebeldía de un hermano obediente, pero que confiaba en sus propias obras, en sus propios esfuerzos humanos. Hay mucha gente aquí que dice, yo tengo mi religión, yo no necesito de Dios. Yo hago mis buenas obras, le doy limón a la gente, no le hago mal a nadie, no he matado a nadie, esto y el otro, yo soy una buena persona. Y en sus propios méritos humanos se están justificando delante de Dios. Pero no tienen la actitud ni del hijo pródigo, ni del hermano mayor de aquel niño que fue golpeado en vez de él, ¿verdad? Sino tienen una actitud de orgullo, una actitud donde no se quieren someter a Dios y al perdón de Dios que Él nos ofrece. Hermanos, amigos, en esta mañana tenemos que entender que somos pecadores. Necesitamos mucho del Señor. Y así como el hijo, se humilló y vio su miseria hasta lo más bajo que pudo bajar un hombre, nosotros también tenemos que entender nuestra miseria.
tenemos que entender nuestra necesidad y tenemos que reconocerla delante del Padre. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor, si hay en nosotros esa realidad y si reconocemos que somos pecadores, pedirle al Señor que nos perdone. Abrir nuestro corazón al Señor y rogarle que Él entre a nuestra vida y pedir que perdone nuestros pecados. Damos gracias a Dios por Esmeralda, que tan chiquita, ella es puesta delante del Señor, ¿verdad? Y vamos a orar por ella enseguida para que Dios la use mucho y permita que un día pase de un estado de inocencia como está ahora a un estado de plena conciencia de su pecado y la solicitud del arrepentimiento delante de Dios. Que el día de mañana ella pueda crecer y pueda decirle a sus padres: yo he recibido a Jesús en mi corazón, yo he entendido que soy pecadora, como todos lo somos en esta tierra. Y vamos a rogarle al Señor que Él obre en el corazoncito de ella y que obre primero ahora en nosotros, dándonos esa disposición de corazón delante de Él. Vamos a orar. Pueden cerrar sus ojos, por favor. Van a inclinar su rostro. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por esta mañana. Damos gracias por el ejemplo del Hijo pródigo. Damos gracias porque estos pasos nos reflejan, Señor, que somos personas necesitadas todos nosotros. Estamos muy urgidos, Señor, de tu perdón y de tu gracia. Reconocemos que somos pecadores, Señor. No podemos sino más que declarar lo que tú ya has declarado, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y en esta hora entendemos nuestra necesidad, y así como el Hijo pródigo, Señor, se pudo dar cuenta de su necesidad, así como Él entendió su miseria, entendió que no tenía otro recurso sino regresar a su Padre, así nosotros, Señor, en nuestras fuerzas no podemos llegar a ti. Tenemos que arrepentirnos. Y te ruego, Señor, que tú, que conoces los corazones de las personas, en esta mañana, Padre, tú toques los corazones, tu Espíritu Santo obre en las vidas de las personas que están aquí, y que cada uno de los que estamos aquí podamos entender nuestra necesidad. Así como están con sus ojos cerrados, yo les pido que si alguno de ustedes no tiene esa convicción de haber abierto su corazón a Cristo, de haberse arrepentido delante de Dios por causa de sus pecados, les pido que repitan conmigo esta oración que voy a hacer y que ustedes hagan suyas estas palabras y abran su corazón a Cristo para que Cristo Jesús venga a sus vidas. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por la obra que has hecho a través de Jesucristo. Te doy gracias porque Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Te doy gracias porque Él derramó su sangre a favor mío en mis pecados. Y así como aquel niño mayor, como aquel hermanito mayor, se puso enfrente para recibir el castigo de su hermano culpable, así también, Señor, sabemos que Jesús pagó en la cruz el precio de nuestros pecados, de mi pecado personalmente. Te pido, Señor, que tú vengas a mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y reconozco también que tú viniste a perdonar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te pido, Padre Santo, que me perdones y te ruego, Señor, que tú vengas a mi corazón, Señor Jesús. Te recibo como mi Salvador y te pido que tú vayas conmigo en este camino difícil de la vida. Te ruego todo esto dándote muchas gracias por el perdón de mis pecados en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada persona en esta mañana. Gracias por la vida de Esmeralda. Gracias por la obra que tú vas a hacer en su corazón. Y gracias por sus padres, Señor, que tienen el deseo no solamente de que ella escuche de tu palabra, pero también de que ella entienda la necesidad tan grande que tiene de ti, Señor, como todos nosotros la tenemos. Bendice en este día a Esmeralda, bendice a toda su familia, a los que nos acompañan también en esta hora, y te rogamos, Señor, que tú sigas haciendo la obra de poder y de gracia en los corazones de los oyentes. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Dios les bendiga.